El otro día, en un café, escuché sin querer la conversación de dos mujeres en la mesa de al lado. Una le decía a la otra, con esa resignación que se confunde con la certeza, que a nuestra edad ya es tarde para el amor. Que los hombres, simplemente, solo miran a las más jóvenes. Me quedé pensando en esa frase. En el peso que tiene. Porque es una de esas verdades que, de tan repetidas, parecen enteras, pero son solo una mitad. Miramos, es cierto. El ojo se va, es un mecanismo viejo. Pero no buscamos lo que ustedes creen. Hoy quiero ser honesto sobre qué es lo que un hombre como yo, a esta altura de la vida, de verdad ve en una mujer de 60 años y piensa, acá. Es acá donde quiero estar. Y les aseguro que nunca se lo he contado a ninguna mujer. Esa mujer en el café no estaba del todo equivocada. Sé que no. Sé lo que se siente llegar a esta edad y de repente sentirse invisible. Como si una pasara la vida entera construyendo una casa por dentro, con sus historias, sus batallas ganadas, sus dolores superados, y de repente sintiera que lo único que los demás miran es la fachada. Y que la fachada, claro, ya tiene las marcas del tiempo. Le pregunto a usted, con toda honestidad, ¿alguna vez se ha encontrado esforzándose por ser la mujer divertida, la conversadora, la que propone la salida interesante para mantener la atención de un hombre? Y en el fondo, muy en el fondo, lo único que de verdad quería era quedarse tranquila en su casa, en su sillón, con su propia compañía. Pero sentía que no podía. Que si bajaba la guardia, si dejaba de entretener, el interés se iba a apagar. Yo sé que esa sensación es real. Y sé por qué es real. Porque durante muchos años, yo estuve del otro lado. Yo fui uno de esos hombres cuyo comportamiento alimentaba ese miedo. El que miraba, sí. El que, desde afuera, parecía confirmar esa triste certeza de que solo lo nuevo, lo joven, tenía valor. Y por eso tengo el derecho, y hasta la obligación, de hablar de esto. Porque yo sé exactamente por qué la conclusión a la que usted llegaba no cuenta la historia completa. Ni siquiera la parte más importante. A nosotros, los hombres de mi generación, nos criaron con un mapa muy claro. Un mapa que no dibujamos. El camino era uno solo: estudiar, trabajar duro, ser el proveedor, el que resolvía los problemas. El valor de un hombre se medía por sus logros de la puerta para afuera. La carrera, la casa, la familia como un proyecto que debía funcionar. Y nos casábamos siguiendo ese mismo mapa. El matrimonio, para muchos de nosotros, era un rol más que cumplir. Yo tenía que ser el pilar, el hombre fuerte que no se quiebra. Y mi mujer, bueno, ella tenía su propio rol asignado. Así fue mi matrimonio con Valentina. 22 años en los que yo cumplí mi parte del trato. Yo estaba presente, sí. Físicamente, estaba. Pero no estaba disponible. Porque en ese mapa que me dieron no había un camino para hablar de lo que uno siente, del miedo, del cansancio. Pero la vida, por suerte o por desgracia, no respeta mapas viejos. Los hijos crecen y se van. Las carreras llegan a un techo o a su fin. Y a veces, como me pasó a mí, el matrimonio se rompe. Y de un día para el otro, te encontrás solo, a los 50 años, con ese mapa en la mano que ya no te sirve para nada. Estaba en un territorio desconocido. Un silencio que no sabía cómo habitar, porque me había pasado la vida llenando el espacio con acciones, no con presencia. Y es por eso que cuando usted se encontraba con un hombre que parecía tenerlo todo, pero que era incapaz de conectar de verdad, tenía todo el sentido del mundo que usted lo interpretara como desinterés. Como frialdad. Pero lo que en realidad estaba viendo era a un hombre que se había quedado sin libreto. Un hombre que, por primera vez en su vida, no sabía cuál era su papel. Y ese desconcierto, créame, nos dejaba mudos. Mire, voy a tratar de explicarlo con ejemplos de mi propia vida. Y le pido que me crea, porque esto que voy a decir, la mayoría de los hombres de mi generación lo sentimos, pero nunca encontramos las palabras para admitirlo. Lo primero que un hombre como yo, a esta edad, nota en una mujer no es la ausencia de arrugas, sino la ausencia de caos. Es la serenidad. Una mujer que se siente cómoda en su propia casa, en su propia piel,
que no necesita el drama para sentirse viva. Esa paz es un faro en medio de la niebla. Recuerdo que Elena, en Montevideo, tenía un balcón chiquito, lleno de plantas que cuidaba cada mañana. A veces nos sentábamos ahí, en silencio, ella con su mate, yo con mi café. No decíamos nada. Y en ese silencio compartido había más intimidad que en cualquier conversación apasionada de mi juventud. Era la sensación de estar en casa. Con Valentina, mi exmujer, mi casa era un centro de operaciones, de logística, de planes. Con Elena, era un refugio. Usted quizás piensa que tiene que ser entretenida, proponer la salida, ser la mujer interesante para que el hombre no se aburra. La verdad es que su calma no es aburrimiento. Su calma es el premio que llevamos toda una vida buscando. Y esa calma viene de una vida que ya ha sido vivida. El dinero, la posición, fueron importantes en otra etapa. Éramos jóvenes, necesitábamos construir. Ahora, yo al menos, busco otra clase de riqueza, la riqueza de las historias. Me atrae una mujer que ha amado, ha perdido, ha aprendido. Su independencia, incluso la financiera, es atractiva, pero no por el dinero. Es porque me dice que está conmigo por elección, no por necesidad. Que no busca un salvador, sino un compañero. Recuerdo a Carmen, la maestra de Córdoba. Una vez me contó, riéndose, cómo aprendió a cambiar una cubierta sola en una ruta desierta a los 50 años. No lo contó como una queja. Lo contó con orgullo. Esa historia me dijo más de su fortaleza que cualquier estado de cuenta. Y junto con esa fortaleza, viene algo que es un verdadero afrodisíaco a nuestra edad, el humor. La capacidad de reírse de una misma, de los achaques de la vida. Una mujer que puede encontrarle el chiste a una rodilla que cruje o a olvidar dónde dejó las llaves, es una mujer que ya hizo las paces con la vida. Y ese humor liviano disuelve la tensión que los hombres de mi generación cargamos como una armadura. Una noche, Elena estaba preparando una cena y se le quemó el plato principal. Con Valentina, eso habría sido una pequeña crisis, una fuente de estrés. Elena abrió la ventana, miró el humo, y dijo con una carcajada, bueno, parece que esta noche la vida nos invita a pedir pizza. Y fue una de las noches más felices que recuerdo. No se trataba de la comida. Se trataba de la facilidad, de la gracia para aceptar que las cosas no siempre salen perfectas. Y por último, lo más importante. Lo más difícil de explicar. La verdadera sensualidad, a nuestra edad, no está en un cuerpo perfecto. Está en la inteligencia para conectar. Una mujer que sabe escuchar lo que no se dice. Que puede ofrecer consuelo sin hacer preguntas. Eso es profundamente seductor. Es una forma de ser tocado sin que te pongan una mano encima. Hubo un día muy difícil, después de una discusión fuerte con mi hija, Sofía. Yo estaba callado, encerrado en mí mismo, como mi padre me enseñó. Elena se sentó a mi lado, no me preguntó nada, solo puso su mano sobre la mía y dijo, estoy acá. Eso fue todo. Y en ese gesto, sentí más comprensión y apoyo que en los 22 años de mi matrimonio. Ella no intentó arreglarme. No me dio soluciones. Solo me acompañó en la oscuridad. Y esa es una sabiduría que solo los años pueden dar. Yo creía, honestamente, que con estar físicamente presente era suficiente. Eso fue lo que hice con Valentina por 22 años. Yo estaba ahí. Mi cuerpo estaba ahí. Pero yo, mi espíritu, estaba ausente, ocupado en resolver, en proveer, en actuar. Con Elena aprendí, tarde, la diferencia entre presencia y disponibilidad. Y el momento en que lo entendí no fue nada heroico. Fue una noche que ella me empezó a hablar de su negocio, del miedo que tenía a que fracasara. Mi primer impulso, el reflejo de 60 años de ser hombre, fue darle soluciones. Trazar un plan de acción. Como un ingeniero frente a un problema. Yo iba a arreglarlo. Pero por alguna razón, esa noche, me detuve. La miré. Vi el miedo en sus ojos, no el problema en una planilla. Y en lugar de construir esa pared de soluciones que yo siempre levantaba para protegerme de los sentimientos, hice algo que nunca había hecho en mi vida.
Respiré hondo y le pregunté, ¿qué es lo que más te asusta de eso? Fue la primera vez que abrí una puerta en lugar de construir un muro. Una pregunta. Nada más. Y en el silencio que vino después, entendí lo que no había entendido en todo mi matrimonio. Que estar disponible no es tener las respuestas. Es tener el coraje de acompañar al otro en sus preguntas. Y eso, esa noche, cambió todo para mí. Esa noche no arreglamos el negocio de Elena. No hubo un plan de 5 puntos ni una solución genial de mi parte. Pero sanamos algo entre nosotros que yo ni siquiera sabía que estaba roto. Por primera vez en mi vida, sentí que no era el capitán que tenía que llevar el barco a puerto solo. Era un tripulante más. Y esa sensación de estar remando al lado de alguien, en medio de su propia tormenta, eso fue una intimidad que yo nunca había conocido. Nuestra historia, la de Elena y la mía, terminó un tiempo después. La vida toma sus propios caminos. Pero la lección de esa noche, esa se quedó conmigo para siempre. Me transformó. Porque entendí que conquistar a una mujer a los 60 no se trata de impresionarla. No se trata de la carrera que tuve, de los lugares que conocí o de las cosas que puedo ofrecerle. Se trata de algo mucho más difícil y mucho más simple. Se trata de tener el coraje de conectar de verdad. De dejar de actuar y empezar a estar. Toda esa serenidad de la que hablé, la riqueza de sus historias, ese humor que le quita peso a la vida, esa capacidad de escuchar lo que no se dice, no son simplemente cualidades que admiro en una mujer como usted. Son el permiso. Son la invitación para que un hombre como yo, finalmente, pueda quitarse la armadura que llevó puesta por 40 años. Son el lugar seguro que buscamos, a veces sin saber que lo estábamos buscando. Así que la próxima vez que usted se mire al espejo, no se concentre en el tiempo que pasó. Piense en la paz que ha construido. En la sabiduría que solo se gana viviendo. Porque eso, créame, es la única riqueza que importa. Y es lo que, a un hombre como yo, de verdad lo trae a casa.